lo que vamos a decidir hacer, Señor, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, fortaleciendo, para que así, Señor, podamos crecer más en ti, Señor, y que a través de todo lo que estamos haciendo, Señor, tú seas guiando nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Oye, pedir disculpas por el impasse estaba cambiando computador, y como estaba cambiando computador, este cambio, digamos, en el otro computador no podía sacar sonido, pero no podía escucharlos. Entonces, al final tuve que volver al otro computador nomás, que es más viejito, y eso hizo que en el fondo me traspapelara. Jessica parece que se conectó. Bienvenida, Jessica. Bienvenida, Jessica. ¿Me Hola, escucha? Hola. sí, Bienvenida. eras tú, yo pensé que era mi computador, eras tú. No era yo. No, si yo tenía un problemita que yo estaba instalando en otro computador, quería transmitir desde otro computador, pero no, al final no pude. Tuve que volver Sí, a. sí, con la ayuda de Joaquín pude. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Joaquín se conecta súper bien. Sí, pues, súper. Oye, vamos a partir de inmediato con el tema de esta lección. Y la semana pasada vimos espinas, estamos en el círculo de acá de las espinas, y, y la pregunta es: ¿qué te enreda? En el fondo, ¿cuáles son las cosas que te enredan ahí? Y una de las cosas que no veíamos es que toda situación que nos genera el calor nos lleva de una u otra manera al, nos lleva a este arbolito de espina, que para ver cómo reaccionamos frente a las diferentes situaciones que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, las espinas que han ido encontrando en su vida últimamente, no sé si han estado haciendo este trabajito ya de ir buscando cuáles son las áreas débiles en las que tenemos que ir trabajando, eh, qué es lo que en el fondo tu proyecto de trabajo respecto a lo que tienes que hacer, buscando para poder seguir creciendo en las cosas del Señor. Y esta preguntita que te enreda, en el fondo, ¿cuáles son las cosas que te dificultan? ¿Qué te cuesta perdonar? Yo digo una lista larga el otro día de las cosas que a veces nos cuestan a nosotros como cristianos y que nos enredan en la vida, que a veces no lo hacen tan fácil, eh, digamos, tener este tiempo para con nosotros de crecimiento en el Señor, si a veces sentimos que en vez de crecer estamos decreciendo. Las espinas, recuerda que son las reacciones. No todos reaccionamos de la misma manera a obstáculos, tentaciones, sufrimientos y dificultades. No todos respondemos igual en forma a las bendiciones, abundancia, triunfo o de alguna cosa que pueda estar viviendo. Recuerda que las espinas no son solo cosas malas, eso también, porque puede ser que también estés viviendo tiempos de bonanza, tiempos buenos, incluso en este tiempo de cuarentena puede que el Señor también esté bien y todo y tenga un tiempo de bendición ahí reencontrándote. Entonces, en ese sentido, tiene que ver cómo reaccionamos, sea que estemos en el lado de pasando algún sufrimiento, algún obstáculo, o también estando en el otro lado de la bendición y la abundancia, cómo también manejamos esa situación. También aprendimos la semana pasada que negar, evadir y escapar no es lo mejor. Hay muchas personas que niegan que tienen alguna dificultad en su crecimiento espiritual como cristianos, evaden esta responsabilidad y finalmente escapan. ¿Ah? Evitan cualquier manera de que cosa que haya pasado, incluso cosas del pasado. Hay gente que lleva mochilas por mucho tiempo y nunca trabaja eso, nunca revisa su corazón, cómo está frente a eso. A veces hay dolores, no sé, a veces hay adicciones,
¿Por qué fumas? Una buena pregunta. ¿O por qué bebes? ¿O por qué, no sé, te gusta tanto trabajar? Debieras de repente preguntarte y a lo mejor le dedicas tiempo, menos tiempo a tu familia. O sea, hay cosas que tienes que ir viendo ahí, la forma que manejas tu dinero, como el malgastar el dinero. ¿Por qué malgastar el dinero? Entonces, hay varias formas que debiera estar ahí. No negar, evadir ni escapar. Una de las cosas que tenemos que... No, sácalo. Hay que tener cuidado. Sí. A lo más personal, en el fondo, tienes que ampliar, expandir y ver en el fondo qué situación está ahí que finalmente puede terminar en una catástrofe o una cosa que te traiga realmente dificultad en tu vida. Cuanto más grande es tu sufrimiento, más ciego a veces eh, te pones y no puedes ver las bendiciones que pueden estar experimentando cada día. Hay gente que a veces entra en un círculo de, de que todo lo ve negro y ve que todo, nada va a ser bueno. Y nos cerramos a ese sufrimiento y no vemos que dentro de eso Dios está orando en ese lugar. Y que esa situación que yo estoy pasando, Dios la puede revertir en bendición. Y, y de una u otra forma, no hay crecimiento si no reconocemos que tenemos una situación que tendríamos que, en el fondo, trabajarla con el Señor. ¿Mm? Eh, Volverse defensivo y demasiado sensible. Esos también son algunos ejemplos que hay gente que no, ese tema no me lo toques, esto me duele, no quisiera tocar ese tema, por favor ese tema pasémoslo, eh, porque eso me hace daño, eso me hiere, ¿no? Entonces finalmente no, como me daña, no estoy demasiado a la defensiva respecto a lo que me está eh, dañando, o demasiado sensible, que me hablan y rápido puedo caer en un estado de sollozo, de llanto, estoy demasiado sensible a todo lo que, no sé, pues, ves, ves la doctora Polo y te pones a llorar por los casos de la doctora Polo. Un ejemplo que estoy poniendo ahí. Entonces, a lo mejor porque a veces la gente está demasiado sensible y llora por cualquier cosa. No sé, por un llamado del jefe, por una mala noticia de mal desempeño. Bueno, hay muchas cosas que te pueden volver a la defensiva o demasiado sensible. Y este ejemplo de reacción a ese regresar mal por mal, esta forma de reaccionar, regresar mal por mal. ¿Qué significa eso? Que alguien me la hizo, me la paga. Ese es muy típico, este me la hizo, me la paga. Incluso es más, muchas veces nosotros, hasta con nuestros seres queridos, actuamos de esa forma. El tema de la venganza, el tema de, no sé, pues, malicia, el ser demasiado controlador, eh, a veces incluso procesos con Dios, a veces son dañinos cuando la persona también se obsesiona con Dios. Hay personas que se obsesionan con Dios y descuidan su relación con su familia, con su trabajo. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a todo esto? ¿Meditas en cómo alguien te ha hecho algún mal y te gustaría devolverle el favor? Frente, no sé, por una infidelidad, me gustaría lastimarlo. Regularmente el tema de la infidelidad es muy típico, que si este me la hizo, yo se la hago. Y eso al final a la larga trae mucho dolor a quien finalmente cree que se está vengando. Eh, y también terminan lastimándose las personas. Y hay una mala actitud hacia él o ella en el fondo por el tema de la venganza. Y otra de las reacciones, cargar paralizado, capturar, ser capturado, digamos, por lo que estás viviendo. Te das por vencido cuando enfrentas algún sufrimiento, ya, esto no tiene solución, ya si esto es lo que me toca vivir.
como esto es lo que me toca vivir, me conformo con esto y le echo para adelante, no, si total, no hay otra. En vista de lo perdido, no te motiva a seguir luchando. Entonces, eh, a veces incluso los papás con los hijos, cuando ya empiezan a crecer, los hijos llegan a una edad de 14, 15 añitos, y los hijos tienden a rebelarse un poco, y los papás incluso dicen, bueno, prefiero dejar la fiesta en paz y no tomar, digamos, eh, lo que me corresponde como papá y disciplinar y enseñar y amar a mi hijo, sino que a veces lo dejo ser nomás porque esa es la reacción que mejor me acomoda, ¿no? Me siento paralizado frente a lo que me está pasando. Y por último, te pones en retirada. ¿No? Muchas veces no buscamos amigos cristianos, no tenemos tiempo de leer la Biblia, ni tomas tiempo para orar. Muchas personas cristianas van esporádicamente a la iglesia eh, y nunca se ofrecen para servir, y eso es una realidad. Salmo 73. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Te obedecí y esto he recibido a cambio. ¿No? Mucha gente como que llegan ahí, eso es lo que dice el Salmo 73. Llegan a esta conclusión como el salmista. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Te obedecí y esto he recibido a cambio. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta siempre bailar con la bonita, pero cuando nos toca bailar con la fea, como que, chuta, eso no, pues si yo soy cristiano, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Entonces, a veces tendemos a retroceder. Hay muchos cristianos que por un buen tiempo viven una vida cristiana súper impulsiva, súper pegada al Señor, se congregan y todo, y de repente empiezan a desinflarse. Es como que el globo se les empinchó y al pincharse el globo comienzan a desinflarse. Y eso es súper complicado porque finalmente terminan muchos de ellos terminan retrocediendo, terminan alejándose de las cosas del Señor. Y eso es tremendamente peligroso. Presentando excusas, otra de las cosas, de las reacciones que en el fondo cuando te enreda algo, presenta excusas, demasiado pretencioso, sutilmente dejas de verte como un pecador y culpas a los demás de tu pecado grande. Y regularmente la gente que parte con esto, al primero que le echa la culpa es al pastor. No, el pastor tiene la culpa. El pastor es aquí, el pastor es allá. Nunca se miran a sí mismos quiénes realmente son ellos que están pasando una situación de debilidad espiritual, sino que el culpable siempre es otro. Y, y eso, en el fondo, es siempre presentar una excusa y no reconocer nuestra falta de madurez y nuestro estancamiento espiritual. Entonces, es muy fácil culpar a otro. O culpar a la señora o culpar al esposo. Porque la situación que me está pasando tú, por tu culpa, en el fondo no tengo una buena relación con el Señor. Porque, entonces, de una u otra forma, nos estancamos en ese sentido. ¿Mm? Así que en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta. Verónica, gusto de saludarte, Dios te bendiga. Hola. Así que sutilmente dejamos de una otra forma de reconocer que nosotros la culpa no es de otros, sino que es nuestra. Se pierde de vista tu corazón. Mucha gente pierde de vista el corazón. Y no reconoce que son pecadores, y se vuelven intolerantes y juez de otros, siempre culpando el otro del culpable, siempre, nunca reconoces que la culpa parte por ti y que muchas veces las situaciones que a veces nos afectan tienen que ver con nuestro propio corazón y que nuestro corazón nos aleja de Dios totalmente, pero también, aparte de alejarnos de Dios, nos aísla y permite que en el fondo presentemos excusa y más encima culpemos a otros.
padres indiferentes y distantes de los hijos, porque como los hijos piensan que ya no están en rebeldía, están enojados, al final la culpa es de los hijos y también nos reconocemos que a lo mejor hemos hecho mal la tarea. Entonces, en ese sentido, siempre le echamos la culpa a otros. Y a lo más personal, esto que te enreda, hay una gran cantidad de gracia por cada espina que identifiquemos. Santiago 4:6. Gracias repartidas para que las espinas se conviertan en frutos dulces. ¿Qué dice Santiago 4:6? ¿Alguien lo tiene por ahí que lo lea? ¿Me gustaría que lo leyéramos? Santiago 4:6. ¿Alguien lo tiene? Pero la gracia que él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, nunca debemos olvidarnos de esto. Por cada espina que podamos enfocar o por cada situación que podamos estar ahí teniendo, estas espinas se pueden convertir en gracia, en un fruto dulce y bello. En cómo reaccionamos frente a cada situación. Nuestras respuestas nos ayudan a ver en particular dónde estamos amando a Dios, el fruto, y dónde estamos reemplazando a Dios por las espinas. Entonces, cuando reaccionamos de mala manera, elegimos la espina y no el fruto. Al enfrentar tu espina, Dios te llama a que te arrepientas, recibas el perdón de Dios, deposites tu confianza en Él y en su poder para reemplazar la respuesta del arbusto de espina por respuesta del árbol de fruto. Entonces, enfrentar la realidad, debemos enfrentar la realidad, nunca es falta de fe sentir tristeza, ojo con eso. Hay gente que dice, no, yo no puedo sentir tristeza, si soy cristiano, somos más que vencedores, en Cristo todo lo puedo porque me fortalece, y tenemos versículos bíblicos como este, entonces decimos, no, si el cristiano no debe estar triste, pero eso es mentira. Muchos salmos nos enseñan que los salmistas a veces sentían tristeza, Jesús lloró cuando su amigo murió, entonces sentir tristeza no significa tener falta de fe. Sentir dolor, ansiedad, pena, etcétera. Cuando la tristeza es una reacción apropiada al calor que enfrentamos. Hay situaciones que la Biblia dice hay tiempo para reír y tiempo para llorar. El cristianismo no busca estoicismo, y esa cuestión de que el cristiano siempre está bien. Cuidado con eso, porque eso nos puede ser una falsa alarma, podríamos decir, o un falso cristianismo, porque no siempre estamos bien. Ni yo como pastor a veces estoy bien, a veces también paso un momento de bajón y todo, entonces a veces podemos sentir adormecimiento e insensibilidad frente a montones de situaciones que podemos estar enfrentando. Bueno, los frutos son las reacciones, digamos, en esto de lo personal, en el fondo, los frutos frente a las reacciones apropiadas y de intensidad, a pesar de, dice, el pesar, angustia y dolor debe ser expresado con la intensidad apropiada. Siempre hay algo más grande que el dolor que sufres en algún momento. Aunque hayas perdido algo o alguien de valor, hayas sido traicionado, lo que te haya pasado, las cosas maravillosas de tu vida no están en peligro. Tu relación con Dios, tu identidad en Cristo, las promesas y las verdades bíblicas y la gloria de la eternidad están seguras. Eso tienes que aprenderlo. Tu posición en Cristo es segura. Nosotros, Cristo nos ha regalado la vida eterna. Pese a todo lo que podamos estar viviendo, Dios siempre está ahí al control de la situación. Tenemos que nosotros abrir nuestros ojos y en ese momento saber que Dios está ahí. Saber que el Señor
tiene todo bajo su control. Yo siempre me acuerdo cuando pastoreaba la iglesia del Redentor de Maquehue, ahí tenía unos hermanos que eran muy lindos hermanos, comprometidísimos con el Señor. Su hijo amaba al Señor de una manera extraordinaria y a tal punto que él se fue a estudiar al CEP, que se llama Danilo. Y ese tiempo que Danilo se fue a estudiar al CEP, se le detectó cáncer. Y a pesar que luchó más de 4 años por el cáncer, finalmente su hijo murió, un lindo niño de 27 años tenía el joven. Y ahí estos papás mostraron toda su fe en este proceso, porque todos lo vieron como, quizás muchas cosas no entendieron en el momento, pero ellos entendieron que Dios estaba en todo el proceso. Vieron cómo su hijo vivió la enfermedad, cómo el Señor proveyó para ellos, el cariño de la iglesia, cómo la iglesia les amó en esos momentos de una manera extraordinaria. En todo eso ellos pudieron abrir sus ojos, no quedarse enfocados solo en las espinas, solo en el dolor, sino que miraron mucho más allá y pudieron ver que Dios estaba obrando en ese lugar. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda acá. Alerta, debemos estar alerta. El sufrimiento provoca complacencia espiritual, ¿ya? Nos hace actuar o moldear, disciplinar, mostrar perseverancia, experimentar de nuevas maneras todas las verdades bíblicas y la esperanza. Nos hace conocer y acercarnos a Dios de una manera que no conocíamos. Entonces, cuando estamos ahí, tenemos que decir, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está pasando? Y esto te debe de dar un foco de alerta. Sea, acuérdate, en el sufrimiento o en las bendiciones. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Cristian, ¿tú quieres compartir algo? ¿No? Ya, no. Okay. Y en todo esto vamos a tener actividades constructivas. El llamado acá siempre es buscar a Dios. Cuando estamos en las reacciones, debemos buscar a Dios. Lo que eso es bueno y ese correr al cuerpo, vale decir, juntarnos con hermanos, no aislarnos, aferrarte a la palabra, sigue su voluntad y sé obediente. Eso es súper bueno, ser obediente cuando estamos pasando situaciones difíciles, ser obediente a la palabra. Y siempre preguntarse, ¿estoy respondiendo como alguien que su corazón es gobernado por el amor de Dios o por el pánico o las circunstancias? Entonces, cuando esté viendo cualquier situación que esté viendo, sea de mucha bendición porque podemos estar muy bendecidos, pero no olvidamos que hay uno que tiene necesidades, que hay gente que realmente no la está pasando bien, o simplemente, como estamos tan bien, nunca llamamos a alguien, nunca nos preocupamos de nadie, porque estamos tan bien que total yo estoy bien y no me interesa a los demás. Entonces eso es un peligro. Sea que estemos sufriendo o estemos en bendición, siempre debemos preguntarnos, ¿estoy respondiendo como alguien que su corazón es gobernado por el amor de Dios? O a veces no gobiernan las circunstancias, el pánico, no sé lo que estoy viviendo. Entonces, eso es un poco lo que vimos la semana pasada y la última parte que la pasé muy rápido la semana pasada, porque fue un poquito largo, pero no sé si hay alguno que tiene alguna consulta, duda, pregunta, por favor, antes de entrar a las espinas 2. ¿No? ¿No hay? Bien. Seguimos entonces. ¿Hay alguien que quiera hablar?
Bien. Vamos con esta, bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque ya prácticamente esto ya lo vimos ya. En cuanto al contenido, entonces estamos ahí en la lección 7 y el contenido de esta lección, la pregunta que podemos partir aquí, ¿por qué es que pecas? ¿Por qué pecas? ¿Te has hecho esa pregunta, no? Pastor José, ¿por qué pecas? Hermano Patricio, ¿por qué peca? Hermano Herardo, hermano, todos los que están en línea, ¿por qué pecas? ¿Por qué es que un padre o una madre se enoja cuando su hijo o hija no ayuda en la casa o cuando desordena? ¿Por qué se enoja el papá o la mamá? ¿Por qué se rinde una mujer ante los acosos sexuales de un compañero de trabajo? O no sé, situaciones que enfrentan el diario vivir. ¿Por qué se enojan o desaniman los adolescentes cuando los amigos lo evaden? ¿Por qué haces tú lo que haces? Parecen preguntas fáciles, pero realmente no lo son. En verdad, de la manera que respondemos a estas preguntas determinará cómo piensas que vendrá la solución. Vamos a poner una ilustración aquí para que nos va a ayudar en todo esto que vamos a estar viendo. Tomemos el ejemplo de conducir en el tráfico. Te encuentras parado en el tráfico y agitado. Ves por la ventana y notas que una chica se sonríe y se pone el maquillaje. Imaginas la manera en que la gente puede responder a algo tan común como estar atorado en el tráfico. Aquí hay respuestas típicas. Enojo. ¿Mm? Enojo. ¿Ya? Nos enojamos. No podrá, digamos, o felicidad. No tuviste tiempo para ponerte el maquillaje, pero ahora tendrás tiempo suficiente antes de llegar al trabajo. Quizás ansiedad. ¿Ah? Tienes miedo de que tu jefe se enoje si llegas tarde, puede que tener un impacto fuerte en tu empleo. Alivio, no querías ir no sé, al doctor y el tráfico te ayuda para tener excusa para no llegar. Temor al hambre, persiste en encontrar con alguien para desayunar o tienes miedo a su reacción por llegar tarde. Deprimido, sientes que siempre hay obstáculos en tu vida, las cosas nunca marchan como piensas que deberían ser. Culpa, piensas que deberías haber planeado las cosas mejor, salir más temprano o escoger otra ruta, te sientes fracasado. Escape, prendes la radio y te comes una bolsa entera de dulce para escapar de tu frustración. Cuestionar el amor de Dios, parece que Dios siempre te está eligiendo como blanco de pruebas y que no para de ponerte en situaciones difíciles más que a los demás. Y por último, envidia. Envidia a las personas que no tienen que conducir lejos para llegar a sus trabajos como tú. Y quizás la lista puede ser interminable. ¿Ah? Podemos tener una lista súper larga frente a ello. ¿Cuáles son algunas de las reacciones típicas que tú u otras personas ofrecen o, 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 o viven dando excusas con las cosas que realmente viven el día a día? Vamos a ver algunas de estas. Eh, Otra gente, yo sería una persona más amable si me trataran de modo que lo haces. No sé, en cuanto al origen de la familia. Me porto de esta manera porque crecí dentro de una familia disfuncional. Es típico de una persona que dice, bueno, si yo tengo este comportamiento porque yo, no sé, no tuve la enseñanza en mi familia original. Por eso me porto de esta manera. Sufrimiento.
esto que sucedió me dejó demasiado herido y nunca he sido el mismo. No puedo evitar cómo actúo y pienso. Hay gente que siempre se encierra en el sufrimiento y ahí está, vive en ese círculo de sufrimiento. Mi situación, he tenido un día muy duro por cuestiones de dinero, amistad, etcétera, y me encontraste cuando estoy deprimido. Hay gente que por ciertas situaciones se termina deprimiendo en el día. Cosas necesarias que no recibí. No tuve cariño cuando crecí, así es que vivo con una deficiencia. Este era mi problema cuando yo partí de este curso. Cuando yo hice este curso la primera vez, yo tomé este curso como un poco como una materia eh, de mis estudios teológicos. Este estudio lo tuve que hacer cuando yo y aprobar, me acuerdo, cuando yo estudiaba teología en Santiago. Y este era yo siempre me negué, sobre todo con el trabajo personal, este que les digo que ustedes deben hacer, me negué a, digamos, a hacerlo conscientemente, sino que lo hice para poder entregar un trabajo y aprobar mi ramo. Pero cuando después, digamos, volví a tomar el libro, empecé a hacer este estudio realmente personal y con una conciencia. Me acuerdo cuando llegué a esta lección y digamos, llegué a esta parte donde dice cosas necesarias que no recibí. Claro, yo siempre culpaba a la vida por cosas que no recibí, no sé, pues no tuve un papá, no tuve esto, no tuve esto otro, y a veces justificaba mi mal comportamiento cuando era joven, porque yo decía, bueno, yo no tuve esto y por lo tanto yo soy así. Eh, Comparto eso entre paréntesis en parte de este curso. Mi cuerpo exploté porque últimamente no he tenido el tiempo necesario para dormir. Entonces, hay gente que dice, bueno, reaccioné mal porque estoy cansado. Pero eso no es justificación para un cristiano. Recuerda que lo que hay en el corazón, siempre debemos reaccionar como hijos de expresando el amor de Dios que está en tu corazón. Entonces, podríamos agregar muchos más ejemplos a esta pequeña lista, pero estas 6 áreas son las más populares que la gente o las personas usan para explicar por qué hacen lo que hacen. Siempre las personas acuden a esto. ¿Ah? Hice esto porque en el fondo eh, tengo carencia, estoy en sufrimiento, no, en mi familia, bueno, tengo necesidades, eh, estoy cansado, en mi vida estoy mal a mal. Siempre la explicación por lo que se hace es por lo que realmente usan este tipo de cosas, digamos, de excusas. Entonces, aunque cada una de estas áreas pueden tener mucha influencia y no deben ser ignoradas, la Biblia dice que solo son la ocasión para pecar y no la causa. Probablemente dentro de nuestro pasado, eh, relaciones, situaciones, condiciones físicas, etcétera, crean la oportunidad y ocasión para que lo que está en nuestro corazón se exprese en un momento en palabras o acciones. Y ahí está la clave. Estas cosas son como el nexo que te lleva a lo que hay en tu corazón. Entonces, a veces reaccionas con malas palabras o con malas acciones. Estas son las circunstancias que traen la respuesta de tu corazón a la superficie. Pero tu corazón siempre es la causa de tus respuestas y acciones, y eso no lo puedes evadir. Tú como respondes en una discusión con tu esposa, en una discusión con tus hijos, en una discusión con, no sé, en tu trabajo, en una situación de dificultad, es por lo que hay en tu corazón. Así, si tu corazón está pobre en el amor de Dios, tus respuestas siempre van a ser más humanas. Pero si tu corazón está lleno de la palabra y el amor de Dios, entonces debieran llevarte al fruto. Recuerda siempre eso. Siempre es una oportunidad de las espinas llevarlas al fruto y que éstas terminen en gracia.
Recuerda que es aquí donde está la batalla espiritual. La batalla espiritual no está allá peleando con demonios allá afuera. La peor batalla espiritual la lidias todos los días en la mañana cuando te levantas y cómo reaccionas frente a las diferentes situaciones de cada día que enfrentas. Esto no disminuye el significado de las cosas que nos forman y que tienen influencia en nosotros. Digamos, cómo te criaste en la familia, o cómo sufriste, o lo que sentimos. Por eso que hablamos del calor en las lecciones 5 y 6, y les dimos 2 lecciones para hablar del calor. Son las situaciones que vivimos el día a día o que hemos vivido. Sin embargo, mientras hablamos del corazón, esta importante distinción se debe notar porque determinará cómo piensas solucionar tu problema. Si no miras, digamos, lo que Dios está haciendo ahí en ese momento, en esa situación, entonces nunca podrás resolver el problema. Siempre habrán excusas. Bueno, soy así. Finalmente, esto determinará quién va a recibir la gloria, tú o Cristo. ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿Tu forma de reaccionar humanamente o Cristo como el Rey de tu vida? Piensa sobre las situaciones que son obvias y que corresponden a las siguientes explicaciones o excusas para pecar. Si estas cosas fueran la causa del pecado, el remedio al problema sería simple y Cristo no sería necesario, por ejemplo. Veamos algunas situaciones. Si otras personas fuesen la causa de mi pecado, solamente necesitaría buscar nuevas amistades y evitar el pecado. Si mis pecados fueran causados por mi familia disfuncional, entonces podría apartarme de mi familia. Si mi problema fuese el sufrimiento, podría buscarme una vida llena de comodidades. Si mis pecados fuesen el resultado de la situación en que me encuentro, cambiaría mis circunstancias. Si las cosas necesarias que nunca recibí fuesen responsables por mi pecado, buscaría personas para llenar el vacío que tengo. Si mi cuerpo es la causa de mi pecado, podría tratar de dormir más o de buscar otra ayuda fisiológica que pueda ayudarme. Todas estas soluciones podrían ser de aspectos buenos para ayudar a alguien con dificultades y enfrentar las pruebas o bendiciones en la vida. Y muchas de las personas que no tienen al Señor buscan estas situaciones de este aspecto, pero cuando están ahí, están nuevamente se sienten vacías y nuevamente empiezan con otro tipo de excusas. Pero cuando estás solo, no puedes o no pueden ayudar a alguien a cambiar de modo significativo que perdure. Nada va a perdurar si Cristo no está ahí, si el Señor no está en el corazón, nada perdura. No son adecuadas, eh, digamos, ninguna de estas soluciones, no son adecuadas, porque pasan por alto el punto central del problema, porque pasan por alto el corazón. Siempre debemos mirar tu corazón. Frente a una situación difícil, debes mirar tu corazón. Estas soluciones son externas. ¿Ah? Así que pasan por alto el corazón y evitan la centralidad del Evangelio. No aplicamos el Evangelio a nuestra vida. Entonces buscamos soluciones por ahí, parches, y no el Evangelio. Cristo, entonces la gente muchas veces dice que Cristo no es necesario, Cristo no tiene la solución para eso. ¿Ah? Y solo se convierte en una solución parche. Pero la Biblia me dice que el problema verdadero no es psicológico, tener baja estima de mí mismo, o sociólogo, malas amistades, historial de mi pasado, fisiológico, mi cuerpo. Mi problema es espiritual, mi corazón que se extravía y mi necesidad está de Cristo. Finalmente, mi problema es un desorden de adoración. Y ahí está la clave.
Si yo estoy enfrentando cada una de estas cosas malamente, finalmente mi problema es un desorden en la adoración. He reemplazado a Cristo por otras cosas y a consecuencia mi corazón está sin esperanza y sin fuerzas. Sus respuestas reflejan su esclavitud a cualquier otra cosa que está sirviendo en vez de a Cristo. Veamos algunos de los pasajes señalados que señalan, digamos, la importancia del corazón en relación a nuestra respuesta pecaminosa a la vida. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 5, versículo del 6 al 21. Voy a pedir a Patricio, si está por ahí, que me ayude a leer Deuteronomio. Ya. Deuteronomio 5, del 1. Del versículo 6 al 21. Ok, ¿lo tienen? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de las padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para sacrificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazos extendidos, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra de Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que vemos aquí en todo este decálogo de los mandamientos? ¿Ya? Aquí vemos que lo que Dios le pide al pueblo, que no sean idólatras, que su corazón no sea idólatra, que el pecado, debajo de los pecados, debíamos evitarlo. ¿Pensarías que los 10 mandamientos no encontrarás ningún énfasis en la centralidad del corazón? Pero allí en los mandamientos encuentras, si buscas cuidadosamente, los primeros 3 mandamientos que se acaban de leer, se enfocan en lo que debes adorar. ¿Se cerró la sesión o no? Se escucha, pero hay una imagen delante de la presentación. O sea, un cuadrado, digamos. No sé qué pasó, pero... estamos seguimos Ahí aquí, ¿no es sí, cierto? ahí sí, ahí sí. Ahí está bien, ahí está bien. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, como decía, los primeros 3 mandamientos se enfocan en lo que debes adorar y a quién debes adorar. Son una condenación de hacer
un Dios de otra cosa fuera de Dios. La orden es que se da aquí es que los mandamientos es importante, porque nuestro verdadero problema no son las circunstancias, sino nuestra tendencia a la idolatría. Cada uno de los pasajes que hemos leído en los mandamientos tiene que ver con la idolatría. Tenemos problemas en obedecer los mandamientos del 4 al 10, porque ya hemos faltado en cumplir los mandamientos del 1 al 3. Entonces, como no cumplimos los primeros 3 mandamientos de amar a Dios con todo el corazón y de no tener otros dioses, entonces malamente vamos a poder cumplir los otros 7 mandamientos. Considera la situación de los israelitas, van camino a la tierra prometida, estuvo lleno de pruebas, tentaciones, enemigos y sufrimientos. Aún así, estas realidades no fueron lo más importante para Dios. Lo que les importaba más era la devoción de los corazones de esa gente. Él sabía que la verdadera guerra estaba ocurriendo en el corazón de cada persona que había salido rescatada de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Dios rescata al pueblo de Israel, ellos venían con una mente de esclavos. Ellos habían adorado a otros dioses. Y es por eso que Dios les recalca que no debían adorar a otros dioses. Mira el resto de los mandamientos. ¿Por qué es que tú y otras personas fallan en obedecerlo o en guardarlo? ¿Te has preguntado por qué no podemos cumplir los mandamientos? Hacer a Dios el punto central de tu devoción y trabajo es el 4º mandamiento. ¿Ah? El 5º mandamiento, honrar a tu padre y a los que están en posición de autoridad. Nos cuesta honrar a los papás y nos cuesta también honrar a las personas que están en una posición superior. Amar, servir y perdonar, que tiene que ver con el 6º mandamiento. El 7º mandamiento, mantener pureza sexual. Y el 8º mandamiento, compartir tus recursos con otros con alegría y liberación. El 9º mandamiento, hablar la verdad de manera que ayudes a otros. Y el 10º mandamiento es regocijarte en las bendiciones de otros. La estructura de los 10 mandamientos nos enseña que fallamos en hacer estas cosas porque hay algo mal dentro de nosotros y no fuera de nosotros. El problema no está afuera. Recordemos que la guerra no está afuera. Hay gente cristianos que andan peleando afuera. No, la guerra está dentro. Hacemos que nuestros corazones abracen algo aparte del Dios vivo y caemos en esa mentira que sin eso que abrazamos, sea lo que sea, nuestra vida no tiene significado. Y ahí es el gran problema que tenemos en la vida cristiana. Tendemos a abrazar cosas que no tienen que ver con Dios y ponemos en nuestro corazón cosas que ocupan el lugar de Dios. Quiero que podamos ver un poco lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, 25. Pedro, ¿lo podría leer mi hermano Pedro Lagos? Ya, pastor, lo busco el tiro. Romanos, ¿cuánto es 1? ¿25? 1, 25. Romanos 1, 25. Y el Señor nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cosas buenas se vuelven cosas malas. ¿Ah? A veces cosas buenas se vuelven cosas malas. Este versículo es esencial para el entendimiento apropiado de los ídolos que hay en el corazón. Muchas veces pensamos que la idolatría se trata de adorar o satisfacer cosas como que son obviamente pecaminosas, pero de acuerdo con Romanos 1:25, idolatría es a menudo el resultado de tomar
cosas buenas de la creación y ponerlas como lo más importante que está, digamos, reemplazando al Creador en nuestros corazones y vida. Cuando Dios creó todas las cosas, declaró que eran buenas. ¿Recuerda esto? El mismo, digamos, la madera, los árboles, son todos buenos. La creación es buena en sí misma, pero las cosas llegan a ser un ídolo en nuestras vidas si les damos mal uso y las exaltamos al lugar que le pertenece a Dios. Consideremos los siguientes ejemplos. Un padre quiere a su hijo y le da el honor y que le obedezca, para que cuando sea grande no sea un hombre adversario a las autoridades. Esto es un buen deseo y algo que Dios manda, pero cuando este deseo de tener un hijo que demuestre respeto hacia el padre llega a ser la meta más importante para el padre, entonces se ha vuelto en un Dios funcional. Lleva al padre a manipular a su hijo para hacerlo obedecer. El padre puede que sea muy controlador, explotando en enojo cuando el hijo no hace caso. Puede que le entre depresión y se desanime a cualquier falla que tenga su hijo, o se pone pretencioso, orgulloso, condescendiente hacia los padres cuyos hijos son menos obedientes. Ese es un ejemplo. Veamos otro. Un joven anhela el día en que se encuentre con una joven, una muchacha para casarse. La razón que es una cosa que Dios creó y que es buena anhelar esto, es bueno querer casarse, pero se va a los extremos cuando tiene una relación con esta niña. Si las mujeres lo ignoran, le entra depresión y se hace susceptible a tentaciones sexuales. Cuando por fin alguien se siente atraído hacia él, destruye la relación al darle tanta atención que ella se siente ahogada. Podría dar otras más, pero no voy a dar más ejemplos para no atrasarnos con el curso. Pero estas personas han tomado algo bueno, como el hijo, el matrimonio, bueno, el trabajo, lo que tú quieras poner ahí, y construyen sus vidas alrededor de ello. He visto que a veces incluso las mamitas que tienen, son mamitas que hacen el doble rol de papá y mamá, a veces su vida gira en torno a su hijo. Y ojo, hay que tener cuidado con eso, porque cuando la vida gira en torno al hijo, es eso algo bueno que Dios te dio, que fue ese hijo, finalmente ese puede llegar a ser tu pequeño Dios. Y a veces todo lo que haces es en torno a él. Y el día de mañana, si tu hijo no responde como tú crees que debiera responder, va a haber mucho dolor en tu vida, va a haber frustración, va a haber pena. Entonces, a veces cosas buenas las convertimos en malas. La adoración, el trabajo es algo bueno, pero si nos volvemos demasiado trabajólicos y le robamos el tiempo a la familia por el trabajo, finalmente el trabajo pasa a ser un Dios. A veces la familia puede ser que Dios creó, es algo bueno, pero si la vuelves un ídolo, entonces ya no está cumpliendo el propósito. La iglesia puede ser algo magnífico, maravilloso, pero si lo vuelves un Dios, que como que es lo más importante de la iglesia, y descuidas tu trabajo o tu familia, se ha convertido en un Dios. Tu pastor puede ser que lo conviertas en un que es alguien bueno, bonito y hermoso, ¿ah? Y lo puedas convertir en tu enfoque principal. Pero recuerda que el pastor no es Dios y que es falible y que finalmente te puede defraudar en algún momento determinado. Veamos un ejemplo a través de la Biblia. Leamos Santiago 4 del 1 al 4. Cristian, ¿me podría ayudar a leer Santiago 4 del 1 al 4? Cristian Fonseca. Ok.
Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.1 hace una conexión obvia entre adoración idólatra y una adoración idólatra y la impiedad. Cuando hay conflictos entre personas, hay una guerra por fuera. Pero Santiago rápidamente concluye que esta guerra surge de la guerra que cada persona lleva en su corazón. La guerra no está afuera, sino está en el corazón. Los deseos no se están cumpliendo y la gente se lanza intentando satisfacer esos deseos. En los versículos 4, Santiago pone muy claro lo que está pasando. Él dice que las personas envueltas en conflictos han empezado a adorar a alguien o a algo que no es Dios. Algo se ha hecho importante para ellos, que más importante que Dios. Y al llegar a hacer este punto, han cometido y son culpables de adulterio espiritual. El adulterio espiritual es otra manera de describir la idolatría. La persona se entrega a un amante falso. ¿Ya? Este modo simple de pensar acerca de por qué hacemos lo que hacemos puede tener un impacto explosivo en la vida de nosotros. Es explosivo porque el entender la idolatría de nuestro corazón abre la puerta para que nosotros apliquemos y, digamos, podamos aplicar y apropiarnos del Evangelio en nuestras vidas. Entonces, cuando tú ves que en tu corazón está la idolatría, entonces, ¿cuál es el antídoto? Es el Evangelio. Sabemos que Dios se ha comprometido a reclamar nuestros corazones a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando veas tus propias espinas, tus ídolos, tus reemplazos específicos de Dios, esto te enseña dónde está tu corazón y dónde necesitas la transformación. Te llevará a tener hambre y sed de la gracia de Dios. De acuerdo a Santiago 4.8, este es exactamente el tipo de persona sobre quien Dios le agrada derramar su misericordia. Así es, que para poder crecer en su gracia de forma significativa, depende de tu voluntad para ver las razones por las cuales tienes respuestas malas en tu vida. Este punto negativo de las buenas noticias del Evangelio no deben de ser evitados porque te llevan de la espina hacia el fruto bueno. Considera esto un poco lo que hemos visto ahora. No sé si tiene alguna pregunta, duda hasta aquí, antes de... Tengo en esta lección tengo una serie de preguntas que le voy a sacar una fotito y te la voy a enviar, ¿ya? Por WhatsApp. Lo voy a subir a WhatsApp de la iglesia y los que están haciendo el curso la van a entender. Los demás van a quedar colgados, pero si tú estás haciendo ahí hay unas preguntas de radiografía. Entonces te van a ayudar estas preguntitas a poder identificar esas áreas en tu vida que quizás estás luchando y que necesitas trabajar en ellas. Preguntas, consultas, abro los micrófonos en esta hora. José,
¿Sí? Yo, la verdad es que me gustaría preguntar para que quede claro, en el fondo, ¿cuál es el rol que juegan las espinas en este modelo? Son las reacciones frente al calor. ¿Cómo, cómo reaccionamos frente a cualquier situación, sea de bendición o de obstáculo, sufrimiento, dolor, cualquier situación que estés viviendo? Claro. Sean ambos extremos, ¿cómo reaccionamos cuando estamos viviendo esas situaciones? Por ejemplo. Sí, no, sí, perdón, sí, sí. No, dale, no. Es que me parece importante tener claro la manera como se entiende en este caso en el modelo, porque de alguna manera creo yo que uno podría concluir erróneamente que las espinas son algo que debemos evitar. No. Porque de pronto, incluso la misma idea de espinas a veces nos hace pensar en algo que tiene una connotación más bien negativa o positivo incluso. Para mí las espinas creo que tienen más bien un valor neutro. Cuando partí esta lección, ¿Sí? hice todo esto, antes hice un repaso un poco y ahí hablé de esto de lo que tú estabas hablando. Claro. Y que justamente no debemos evitarlas. En ningún caso. Porque en el fondo, así como lo entiendo, las espinas, bien lo dijiste tú recién, en el fondo nos muestra las maneras como nosotros reaccionamos a esas circunstancias, que pueden ser positivas o negativas, ¿sí? El problema es que cuando se empieza a hacer el análisis, digamos, de situaciones específicas, aparecen ejemplos como el enojo, que a veces nos enojamos ante ciertas situaciones, lo cual no necesariamente tiene que ser algo que tenga una connotación negativa. De hecho, la advertencia que se nos hace es que nosotros podemos enojarnos, pero lo que no debemos hacer es airarnos, no llegar al pecado en este caso, ¿cierto? Llevarnos al extremo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, de alguna manera, yo creo que todas las reacciones emocionales que de alguna manera que podemos tener nosotros como personas ante cualquier situación, no necesariamente deben ser vistas como un problema. De alguna manera nosotros fuimos diseñados para que dentro de las distintas maneras de enfrentarnos al mundo hay una dimensión que tiene que ver con la dimensión de las emociones y que tienen un papel tremendamente importante y que en realidad, si estas son bien manejadas, pueden resultarnos de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual, si lo ponemos en esa perspectiva. Y que yo creo que en fondo la gracia está en que seamos capaces de darnos cuenta cuando a lo mejor la reacción está siendo sobredimensionada o nos está llevando por un camino que a la larga va limitando nuestro crecimiento o nos lleva a la autodestrucción, por decirlo de una manera también. Entonces, visto así, me parece que es interesante poder poner en la perspectiva el que el crecimiento, o más bien el trabajo que vaya ocurriendo con nosotros desde el corazón mismo, que nosotros sabemos de que allí donde radica, como bien dijiste tú, el problema, cómo vamos avanzando para que esas reacciones que de pronto pueden ser muy carnales y que nos hacen tener, que nos hacen pecar en el fondo, ¿sí? Que el Señor nos vaya ayudando a que se produzca ese cambio, esa transformación, para que desde las reacciones que podamos tener en algún minuto, cualquiera sea el abanico de las formas que podemos reaccionar, podamos realmente, que sean oportunidades donde podamos nosotros demostrar esos frutos que tú mencionabas, que eso es lo que debiéramos tratar de que se vean en nosotros. Sí, absolutamente. Cuando nosotros evitamos las situaciones o cuando guardamos o cuando escapamos a las diferentes situaciones que hemos traído, incluso
desde la infancia. A veces hay gente que trae cosas y nunca quiere enfrentarlas y las pasa por alto, y esas cosas traen un problema en su forma de cómo enfrenta el diario vivir, cómo se relaciona con las personas, en las circunstancias a veces como en el día a día, cómo me relaciono con mi marido, con mi esposo, con mi esposa. Todo eso nos puede traer una situación porque no hay algo que siempre lo he evitado y nunca lo he enfrentado. Y lo que el Señor nos lleva, nos pide es que debemos mirar nuestro corazón y debemos ver cuáles son las áreas débiles que están ahí y aplicar el antídoto que es el Evangelio, para que pueda pasar de ahí, podamos al fruto, digamos, al árbol de fruta. Así que gracias, Cristian. Amén. Efectivamente, es así. ¿Alguien más que quisiera aportar o consultar algo? Mi hermano Pedro. Con respecto a eso de que la palabra bien nos dice de que si bien es cierto podemos enojarnos, y que en una versión dice airaos, pero no pequéis, y que en el fondo, si bien es cierto, podemos hacerlo, porque es una emoción que va a estarnos mostrando que estemos en alerta, que algo está pasando, pero que en el fondo eso de que airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo, algo así, Sí. Que tendría que ver con el hecho de que esa situación por la cual causó el enojo debe conversarse y no debe dejarse así como en el olvido, pasarlo por alto. Eso me gustaría que lo dijera un poquito más, a lo mejor. Correcto. El tema este y creo que lo dice muy bien Gladys, en el sentido que el Señor dice que hay un hilo muy fino, ¿eh? Ojo con eso, con el tema del enojo o del airarse. Hay una línea muy fina entre cuál es el grado de no pecar, porque airados pero no pequéis. Entonces ahí hay una línea que es muy finita y que a veces nos sirve como para justificar nuestros enojos. Ojo con eso. Y creo que ahí, como digo, uno tiene que, debiéramos estudiar más el pasaje para poder hablar un poquito más, porque sé que ahí hay una línea muy delgada y que lo que está hablando el Señor en el fondo, y cuando hay algo que te incomoda, no te lo guardes, sino que de una u otra manera tienes que arreglarlo. Porque tampoco no es airaos, porque la ira, recuerden que la ira es pecaminosa. Entonces, la ira en sí es pecaminosa. Entonces, si algo te molesta, si algo te incomoda, debes hablarlo, sea hoy día o mañana. A veces, cuando estás enojado o frustrado por alguna situación que estás viviendo, no es buena hablarla en ese momento, sino que debes trabajar primero tu corazón, de mirar qué es lo que hay en tu corazón y después poder hablar con la persona. Porque cuando yo me enfrento a la situación de mi enojo, lo único que voy a expresar va a ser mi ira. Y lo que voy a tender a culpar a la otra persona. Pero como lo que hemos ido aprendiendo, primero yo aplico el Evangelio a mi corazón, entonces primero digo, a ver, en esta situación, ¿cuál es mi grado de responsabilidad frente a lo que yo estoy viviendo acá? Chuta, parece que también tengo harta responsabilidad en esto. En realidad creo que no debía haber reaccionado de esta manera, no debía haber dicho esto. Entonces, una vez que aplico el Evangelio a mi vida, yo puedo volver a conversar con la persona y decirle, mira, y puede ser al día siguiente, mira, creo que ayer no estaban las condiciones para hablar de este tema contigo, pero hoy día sí están las condiciones y realmente quisiera hablar de este tema porque me está afectando y no quiero que me siga afectando más. Entonces, conversémoslo. Y en ese momento uno debe tener la madurez, sabiendo que somos cristianos, de poder conversar en aquellas situaciones y también, ojo, aquí también está la clave, también no porque yo lo vaya a conversar quiere decir que la otra persona solo va a escuchar, porque también vamos a entender que la otra persona va a replicar y va a dar su argumento, y también tenemos que aprender a escuchar a la otra persona para saber si también ella tiene razón frente a lo que está diciendo. Y finalmente creo que si se faltaron el respeto en la conversación, ambos debieran pedirse perdón.
No sé si eso responde un poco, hermana Gladys. Quisiera complementarlo, si me permiten, con algo. Sí. Mira, yo creo que, y qué bueno que pusiste el ejemplo del enojo, citando la palabra, Gladys. Porque de alguna manera el Señor lo que nos dice es, valida una emoción. En este caso, más que la ira, yo creo que es el enojo, porque Sí. evidentemente que la ira es un grado mayor al enojo, ¿ya? Que va más de la mano con el descontrol, con una reacción impulsiva, donde de pronto se dicen o se hacen cosas que en definitiva terminan lastimando a la otra persona. Exactamente. ¿Sí? Mientras que yo puedo enojarme y si mi reacción, digamos, tiene un manejo, voy a utilizar un tecnicismo, ¿eh? Un manejo asertivo de la emoción, me debiera permitir a mí ser capaz de conversar el problema, aquella cosa que me está molestando, y con toda franqueza poder manifestarle, en este caso, a mi interlocutor lo que me está pasando con esa situación. ¿Sí? Pero sin llegar ni que eso signifique o que me dé autorización para pasarlo por arriba, ¿ya? Avasallarlo, porque aun cuando yo considere que tengo toda la razón para estar enojado, a lo mejor devolverle mal por mal, en el fondo. ¿Sí? De alguna manera el enojo nos ayuda al hecho de que de pronto cuando se vulnera o sentimos de que algo, no sé, pues recibimos un trato injusto o se faltó un compromiso o pasó algo que de alguna manera nos genera molestia, estamos de alguna manera en nuestro derecho e incluso diría yo tenemos la obligación de conversar esa situación con el otro, sobre todo si es una relación que yo valoro y que para mí es importante. Y por la salud mental y espiritual incluso, es conveniente que seamos capaces de confrontar en buenos términos esa situación, conversarlo, y como decía bien, a lo mejor sin tener la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo, que terminemos perdonándonos o abuenándonos, pero que por lo menos yo sea capaz de expresar lo que estoy sintiendo. Y vuelvo a insistir, de una manera que no signifique lastimar al otro, sino que con honestidad, pero al mismo tiempo con respeto, con cuidado, y voy a ponerle amor, el otro ingrediente que tal vez es el más importante, en amor, ¿ya? Que las cosas se pueden decir a pesar de que pueda ser duro o de pronto puede ser un poco incomodar al otro, pero si la intención mía es realmente es hacerlo no solo por mí, sino también por la relación, porque me interesa lo que tenemos, lo que tengo con ese otro, entonces hago el esfuerzo de poder ser, en el fondo, consecuente con esa situación. Ahora, por supuesto que en esto va mucho uno de los frutos del espíritu que tiene que ver con el dominio propio. Porque si yo tengo falta de dominio propio, entonces voy a estar en problemas. Me va a ser muy difícil a lo mejor enfrentar ese enojo, manejar ese enojo desde una manera asertiva, como decía recién. Y tal vez voy a terminar diciendo cosas que aunque yo no quiera, van a terminar lastimando al otro. ¿Por qué? Porque el impulso le gana en ese sentido a la puesta en escena más inteligentemente emocional, por decirlo de una forma. Pero, bueno, tú dijiste la palabra clave agregándole ahí el amor, pero en cuanto decimos agregándole el amor, ¿qué amor? ¿El amor que tengo yo o el amor del Evangelio? Y ahí está la clave. Creo que nosotros tenemos que aplicar el Evangelio, porque ese amor significa Evangelio. Y todo lo que citaste tú de Gálatas, en el fondo eso es parte del Evangelio. El fruto del Espíritu es parte del Evangelio. Si nosotros no aplicamos el Evangelio en nuestras situaciones diarias de la vida, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros reaccionamos, por eso es que digo yo, de acuerdo a lo que hay en tu corazón, lo que está lleno en tu corazón, es la forma como vas a reaccionar. Si tú te llenas todos los días de Netflix, y de la violencia de todas las películas de todo el día que estás viendo en Netflix, entonces cuando vas a tener una discusión con tu señora, ¿cómo vas a reaccionar? Con violencia, porque ahí está llenando tu corazón todo el día de ese tipo de cosas.
pero si tú has tenido tiempo para orar al Señor, para tener comunicación, y yo no quiero decir, estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir que no se puede ver Netflix, ¿eh? Porque yo también veo Netflix. Así que Y hay películas cristianas igual. sí, no sé, explican buenísimo. De hecho, ayer vi una muy buena de unos jugadores de fútbol americano. Entonces, a lo que yo quiero decir es que tenemos que aplicar el Evangelio, porque si no lo aplicamos, entonces no, esto no resulta, son solo las respuestas humanas. Antes de terminar con este tema, hay una parte que se nos olvida en este verso que acaban de citar, y lo voy a leer literalmente lo que dice, enójense, pero no pequen, reconcílense antes de que el sol se ponga. Y después del verso 27 hay una I que significa, que es un ilativo, ¿ah? En ese verso, y dice, y no den lugar al diablo. ¿Ah? Ahí hay un ilativo que va conectado con el verso de arriba, y eso significa que, porque la ira, como bien decía Cristian, es el proceso ya pecaminoso, que en el fondo te va a llevar a un grado donde va a costar retornar ahí respecto a eso. No sé si hay otra pregunta o duda. Y a partir de ahí se generan sentimientos como, por ejemplo, el resentimiento, cuando no hay perdón, por ejemplo, la falta de perdón. Obviamente que eso hace que a la larga nos vamos empobreciendo espiritualmente. Justamente. Por eso es que ese pecado, o sea, el pecar de esa manera es tan dañino, porque finalmente, incluso aunque sea yo el ofendido, si no soy capaz de perdonar, termino siendo yo el más dañado. Justamente. Es así, es así. Bien, mi hermano, muchas gracias. No sé si hay algo más que quisieran ver ahí, decir Pastor, sí. Pastor, una consulta también como para ir entendiendo un poco mejor el tema. Si uno ve como el ejemplo que usted mencionaba del hermano que fue a estudiar a Santiago y después partió a la presencia del Señor, y sus papás también veían como resultado, digamos, de la forma en que sembró el hijo, diría yo. Pero si uno lo ve a la luz de esta enseñanza aquí, ¿qué es lo que uno entiende como el calor, las espinas, la cruz y el fruto? ¿Cómo va calzando en ese ejemplo? El calor, en el fondo, es la situación que él está viviendo en el momento adecuado. Vamos a poner un ejemplo. El calor es cuando le declararon cáncer. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Cómo reaccionó cuando le dijeron tú tienes cáncer? ¿Cómo reaccionaron los papás cuando su hijo le dijo, papá, tengo cáncer? Ahí está el calor, la situación. La espina, en el fondo, esta situación que ahora estoy viviendo, tengo esta situación que estoy viviendo, que es cáncer, ahora culpo a Dios, me alejo de la presencia de Dios, ¿cómo, si yo te estoy sirviendo, cómo me puede dar cáncer a mí? Yo soy joven, yo tengo mucho que dar, te puedo servir mucho en el ministerio. Ese podría ser una forma de reaccionar. La otra forma es, Señor, no entiendo los propósitos que está viviendo, no sé lo que pasó a él en ese momento, ¿eh? pero los testimonios que hay de él son tremendamente maravillosos, la forma en que él reaccionó y la forma en que impactó a muchas vidas. ¿Ah? Hay muchos testimonios de eso. Entonces, él seguramente él dijo, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad, lo único que te pido nomás es que por favor me permita seguir predicando el Evangelio. Y él predicó el Evangelio hasta el último día que pudo estar en pie, manteniendo de una u otra forma el amor hacia Dios, entendiendo que él tenía una responsabilidad no solo para con él, sino también para con aquellos que el Señor estaba llamando. E impactó muchas vidas, bueno, de tremendo testimonio. Y la cruz significa que él pasó toda esta situación dolorosa que estaba viviendo, la pasó por la cruz y finalmente llegó al fruto
el árbol de fruto. De ser Ya. testimonio, en el fondo, dejar Claro. testimonio para otros. Claro, el dejar de testimonio y también de ser de tanta bendición para otras personas. Mm, Hay varios pastores que fueron impactados con la vida de este joven. mm, Eran compañeros de curso de él en ese tiempo. mm, Y hasta el día de hoy se acuerdan de él. mm. Oye, y si mal no recuerdo, por lo que supe, él se negó a hacerse quimioterapia y todo este tratamiento que es tan, digamos, invasivo, porque él confió que Dios lo iba, que la voluntad de Dios se iba a dar. No. ¿No? ¿No fue así? No fue así, Cristian. Él Ah, se sometió a todos los tratamientos habidos Ah. por él. Lo que él se negó, porque le cortaron la mitad del dedo, le hicieron la quimio y todo. ¿Ya? Y lo que finalmente ocurrió con él es que cuando después de, porque un tiempo como que se curó y estuvo como 2 años súper bien, normal. Y después, como al 4.º año, le volvió el cáncer y ahí volvió más agresivamente. Y cuando los médicos ya empezaron a tratar todo, empezó nuevamente con el tratamiento. Y los médicos dijeron, ¿sabes qué? Ya no te vamos a tener que cortar, te cortamos casi todos los dedos de adelante del pie, porque fue como un lunar que le salió en el dedo gordo, un lunar. Ya. Entonces te vamos a tener que cortar el dedo. O sea, le cortaron todo el dedo, pero después cuando le volvió nuevamente, le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a tener que cortar la pierna. ¿Cuánto? A la altura de la ingle. Y él le dijo la siguiente pregunta: si ustedes me cortan la pierna, ¿me aseguran que el cáncer se me va a desaparecer? No, no te podemos asegurar eso, entonces no me la corto. Esa fue la decisión que tomó Ah, ya. finalmente. Ya. Y finalmente murió. Muy bien, muchas gracias por este tiempo de poder compartir la palabra y el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor trabaja ahí, así que tengamos un tiempo de oración. ¿Qué les parece? Mi hermana Elizabeth, que ha estado calladita ahí, ¿nos puede guiar un tiempo de oración en esta hora? Ya, pastor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú quieres llevarnos, Señor, al arrepentimiento, Señor, cada día. A examinarnos, Señor, para poder trabajar esta falencia, porque todos tenemos, Señor, todos tenemos comportamientos que no siempre son los adecuados, los que debieran ser, pero Señor, gracias porque estamos aprendiendo cómo enfrentarlo, pero contigo, Señor. Gracias porque estamos seguros de que tú nos vas a ayudar. Estamos dispuestos a reconocer en lo que fallamos, a autoexaminarnos, y estamos seguros de que tú nos vas a ayudar, nos vas a iluminar, Señor, para crecer, para madurar, para finalmente tratar de asemejarnos un poco más a lo que es tu carácter, Señor, tu forma de actuar, pensar y preguntarnos cómo lo harías tú, cómo habrías actuado tú en determinada situación. Es más, lo sabemos por tu palabra, por tu ejemplo, por el hecho de haber andado entre los hombres y haberte enfrentado a distintas situaciones. Lo sabemos. Ayúdanos, Señor, para verte más, Señor, en nuestra vida, en nuestras reacciones, para reflejarnos o reflejarte más, Señor, reflejarte más a ti, que eso es lo que finalmente queremos hacer, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a nuestro pastor que ha tomado mucho tiempo en preparar esto, Señor. Ayúdanos a nosotros a aprovechar, Señor, esto. De esa forma te honraremos, te daremos gloria a ti, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender y para tener siempre esto en el actuar día a día,
estar pensando, estar meditando. eh, y, y algo que me quedó dando vuelta, que dice, no den lugar al diablo. Creo que en todo lo que hacemos, en toda la situación que enfrentamos día a día, antes de reaccionar, ojalá pudiéramos tener más dominio propio, pero antes de reaccionar, pensar y decirnos, no deis lugar al diablo. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias y bendice a cada uno de nuestros hermanos, y que estemos agradecidos de todo lo que tú nos das hasta que nos volvamos a ver aquí por este medio. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Jessica, Gerardo. Gracias por este tiempo de poder compartir ahí. Gracias a los hermanos que estuvieron en YouTube. ¿Cuántos estuvieron, Diego, en YouTube? ¿Algún comentario en YouTube? Estuvieron 4 en promedio durante todo el estudio. Y bueno, María Gloria López aparece que estuvo la única que interactuó por el chat. Ya. ¿Y ella hizo alguna pregunta? No, solo hizo el aporte de que para que se escuchara un poco más fuerte. Pero ya se solucionó en ese mismo instante. Ya, ok. Bendiciones, hermanos queridos, que tengan buenas noches. Martita, Gerardo, Elizabeth, Diego, Patricio, Cristian, Jessica, familia Lagos, Pedro, Gladys y Gracias. Ruth, saludos, bendiciones. Igualmente. Estamos viendo. Chao. El sábado nos encontramos a las 10 de la mañana para trabajar y conversar ahí de lo que ya estamos trabajando respecto a lo que tiene que ver con nuestra iglesia, cómo mejorar, cómo proyectar nuestra iglesia. En ese sentido, cordialmente invitados para unirse también a la plataforma de trabajo del día sábado. Bendiciones, Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Bendiciones. Cariño a Chao. todos. Que descansen mucho. Descansen. Cristian, saludos a Sole. Gracias en tu nombre. Chao, saludos a la hermana Ruth. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Stephanie y María López. Muy bienvenida por haber participado en el estudio con nosotros, así que te invitamos cordialmente a las demás actividades que tenemos preparadas en la iglesia. Bendiciones, que tengan buenas noches.